Hola a todos, una vez más, qué gusto saludarlos nuevamente. Estamos aquí en este pequeño diálogo que hemos estado manteniendo entre nosotros y con ustedes sobre las puestas que tenemos en escena en la compañía de Peiron Teatro. Ya la semana pasada tuvimos una primera conversación con Mario Alberto Moreno para hablar de In Memoriam el Zoológico, que aún está en cartelera los sábados a las 5 de la tarde en nuestro foro, el foro Fernando Martínez Monroy de Apeiron Teatro, ahí en Doctor Vertis 1054. Eh, Esta es la dirección póstuma que nos dejó Fernando, el propio Fernando, y que Esteban Montes, bueno, pues trajo a la vida, digamos, rescató del silencio para poder, bueno, pues disfrutar de esta dirección que, bueno, hemos comentado en algunas ocasiones que probablemente es la mejor dirección que Fernando nos dejó, digamos, había muchos elementos que había conseguido en esta obra. Que bueno, pues que valía la pena ver. Y entonces, para ello, vamos a hablar esta vez con Esteban Montes, digamos, que es junto con Fernando, quien estuvo trabajando tanto en la adaptación del texto que se está presentando como en la dirección y quien trajo a escena esta versión, digamos, esta dirección de Fernando y, digamos, podríamos llamarte que como director residente, digamos, una cosa así del montaje. Pues digamos que yo diría dirección adjunta, porque, bueno, ya entrando en materia, haciendo un poquito de recuento, la verdad es que, bueno, este montaje en principio tenía una intención claramente didáctica, lo cual no demerita de ningún modo el trabajo. En realidad, resume mucho de la cuestión de lo que Fernando, de la intención que Fernando tenía, que era básicamente siempre el asunto de encontrar un espacio justamente en el que se lograra, pues, de alguna forma, eh, reunir esta vocación que él tenía, que era el asunto tanto de formar como de, de, de generar obra artística, de generar obra que fuera trascendente. Y pues de alguna forma ese espacio, en esta obra encontró, era como la suma de las dos cuestiones. Y bueno, pues hubo una búsqueda que estuvo ocurriendo durante muchos años en relación a la aplicación, ¿no? A la aplicación del modelo teórico, de la manera en que esto encontraba básicamente su verdadero, no solo utilidad, porque la utilidad es evidente que la tiene, sino básicamente una duda que siempre ha ocurrido desde el principio de los tiempos y que sigue esto existiendo, que es el asunto de la distancia entre el entender y el hacer, vamos a decirlo así. Eh, Mucho de lo que Fernando finalmente decía es que se entiende para hacer, ¿no? En realidad que la teoría no es más que la posibilidad de sentarse a mirar lo que se está haciendo para tratar de entender qué se está haciendo y de qué manera ese hacer nos ayuda, ese comprender el hacer nos ayuda a mejorar esa manera de hacer las cosas y que ese en realidad es el impulso teórico. Entonces, este montaje creo que es ese resultado de alguna manera. Eh, Haciendo una breve síntesis, básicamente, pues el problema con el que nos encontrábamos era que hubo algunos problemas con nuestros alumnos en específico, que hubo una especie de atorón ahí con ellos en el sentido de que había cosas que estaban entendiendo pero que no estaban aplicando, vamos a decirlo de alguna forma. Y bueno, pues el montaje quería encontrar esa solución, ¿no? Encontrar este puente dialéctico y didáctico, que en realidad no es una cuestión que solo nos pasara a nosotros, ya haciendo un recuento, digamos, pues, mi propia experiencia como actor en formación tanto en la facultad como en el CUT. Sí hay un punto en el que la parte didáctica de la formación sí implica pues necesariamente un trabajo
de separación, ¿no? Es decir, el análisis lo que hace es separar, ¿no? Y justamente, pues es lógico, o sea, es extremadamente natural y necesario, o sea, no hay manera de hacerlo de otra forma, en el sentido de que, bueno, pues cada área se va a especializar en la voz, en el cuerpo, en el trabajo de la actuación, en fin. Sin embargo, en mi propia experiencia puedo decir que sí, que cuando uno sale sintiendo que no sabe hacer nada. Es una sensación, hay que decirlo. ¿Qué es lo que falta? Básicamente, esta capacidad de integrar todos los elementos. Y entonces, pues un poco eso es lo que nos pasa, esta necesidad de que Un aprendieran a... segundito antes de continuar, me veo impelido a hacer una pequeña precisión. Por si acaso hay personas que se estén acercando al trabajo de la compañía por primera vez y que no estén entendiendo algunos detalles. Lo primero que habría que hablar es que Fernando Martínez Monroy, fundador de la compañía, es un importante teórico del drama. Sí, Su aportación de la teoría del drama continúa la obra que inició desde el punto de vista teórico Luisa Josefina Hernández. Y bueno, Fernando continúa con esta sistematización, etcétera. El gran drama, digamos, el drama de la teoría dramática es que se considera un esquema de análisis que podría parecer para algunos el equivalente a el análisis literario, como comprender el sentido de lo que se está diciendo, etcétera. Sin embargo, lo que estás explicando ahora es que este análisis dramático en realidad tiene una función no de erudición, no de comprensión simple y llana del texto, sino que tiene por objetivo el drama en escena. correcto. Diré una aclaración a la aclaración. Exacto. Digamos, la intención, todo esto empieza pues bueno, con Aristóteles, ¿no? Pero básicamente, no yéndonos tan lejos, en México pues empieza con Rodolfo Usigli, que fue un autor que pues verdaderamente, el gran autor, digamos, el padre del Teatro Nacional, pues prácticamente es Usigli, es decir, había otros intentos anteriores y tal, pero quien va a generar, en principio, y lo que se vuelve muy interesante, que en él que va a empezar a generar un teatro mexicano propiamente dicho, eh, también surge en él algo que va a ser pues muy interesante, que es esta necesidad de explicarse cómo funcionan las cosas. Y bueno, surge también pues de la misma realidad de Usigli, no es tan extraño, no es tan sorprendente, en el sentido de que pues está enfrentando a un país en el que no se hace teatro, se hace un teatro que en realidad es como de exportación, ¿no? De importación, quiero decir más bien. Es decir, es un teatro que viene de otros países y que se hace como se hace en otros países. El dilema un poco que se enfrenta él ante la realidad de hacer un teatro, pues es que hay que aprender a hacerlo, ¿no? Y ese aprender a hacerlo lo lleva pues a cuestionarse, bueno, ¿y cómo lo explicamos, no? Eh, entonces, que bueno, es un poco lo que le pasó a O'Neill. La gente se queja de O'Neill, de las acotaciones de O'Neill, sin entender que pues es que estaba haciendo las acotaciones para unos actores que tenían que no, ni siquiera contaban con un director, sino era un grupo de actores que se juntaban, hacían la obra y pues como la entendían. Entonces, pues de alguna forma las acotaciones de Usigli estaban buscando subsanar esa carencia, ¿no? Pues un poco lo mismo pasaba aquí, no exactamente así, pero sí, en el sentido de que no había, pues había una serie de cosas, nadie sabía hacer teatro, ¿no? En realidad, así saberlo, ¿no? Se repetían las costumbres del teatro español, ¿no? Que es lo que la maestra Luisa contaba, ¿no? Que se veía las grandes compañías españolas o internacionales que podían venir, pero principalmente las españolas, y ese era el teatro que se hacía y se seguía esas fórmulas, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, pues ese primer gran impulso lo tuvo Usigli y parte de una necesidad que me parece muy interesante ahorita que lo estoy reflexionando, porque es en realidad la misma realidad que nos estamos enfrentando, ¿no? Es decir, hay muchísimo teatro ahorita, pero también hay un gran desconocimiento de cómo hacerlo, ¿no? A pesar de que ha llegado ya muchísima información, que hay grandes maestros en México y todo, pues sigue pasando esta cuestión y vuelvo a lo que estaba diciendo al principio, ¿no? Que
hay escuelas de formación muy fuertes, muy importantes, que tienen planes extraordinarios y maestros extraordinarios, pero la pregunta siempre sigue siendo la misma, ¿no? ¿Cómo abordo el asunto? Ya tomé mis clases en un momento determinado y hay con falta una visión integradora de todo ese material, de todas esas experiencias. Y me parece que lo que empezó con Usibli, que luego finalmente cristalizó con la maestra Luisa, que efectivamente ya vino a ser la que vino a sistematizar toda esta teoría y empezó a construir toda esta organización teórica. Con respecto al drama, el problema es que la gente piensa que ella está hablando de la dramaturgia y ella está hablando del teatro. Es decir, sí, claro, está hablando de las estructuras de las obras, por supuesto, pero es que esa es la esencia del teatro. Y eso es lo que Fernando me parece a mí. Fernando, bueno, acaban acabar de acotar la acotación. El gran aporte, la maestra Luisa habló de de los géneros y empezó a plantear la observación de cada uno de los géneros con mucha precisión, inaugurando inclusive la observación de géneros que no se han observado con esa precisión y sistematización, como es la pieza, que no, nombre que ella acuñó para el género, que es una aportación al mundo. Y lo que Fernando vino a hacer fue a completar esta observación yéndose a observar cómo funcionan los estilos. La maestra los dejó como vistos, pero no los dejó ya claramente desarrollados y ese desarrollo lo vino a hacer Fernando. Eh, y en ese sentido, Fernando también acabó de ver una cosa que es muy interesante, que es entender a partir de los géneros y todo esto, entender justamente cuál es la visión integradora de todo esto, que claro que tiene que ver con el estilo, pero creo que el centro de todo esto tiene que ver con la concepción, es decir, quién está viendo y por qué está viendo lo que está viendo. Esa visión es la que se vuelve integradora. Y esa es la gran aportación de Fernando, me parece. O sea, todo estaba ya planteado en la maestra, pero esa es la gran aportación. Y esa era la duda que estábamos enfrentando. Fernando trabajó mucho tiempo con Pilar Villanueva y de alguna forma lo que sería es que Pilar lo hacía maravillosamente bien, pero no había una reflexión específica acerca del cómo se estaba haciendo, sino que pues nos ganaba, como suele pasar en el trabajo creativo, pues nos ganaba un poco la inercia de hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Y Fernando se tendría que haber tenido un poco más en observar cómo ocurría. Sin embargo, sí hubo una cuestión, insisto, por la inercia de los hechos, en confiar pues de alguna forma Pilar lo sabía hacer y ahí quedamos, ¿no? Eh, Sin embargo, bueno, justamente pues pasó esta serie de cuestiones que Pilar empezó a hacer. Bueno, básicamente quería y logró embarazarse y tener a su bebé, que es un encanto, pero básicamente pues ella se empezó a apartar y entonces lo que ocurrió es que hay un pequeño vacío porque básicamente pues la que trabajaba esa parte, esa vinculación con el trabajo de la actuación era ella en ese sentido. Y eso fue lo que pasó, que efectivamente que eso fue cuando yo entré a colaborar y ahí fue donde nos topamos con ese dilema, que es ese puente, ¿no? No había mucho que hacer a ver, lo voy a explicar, perdón, me voy a detener también un poquito a explicar eso. No es que no hubiera mucho que hacer, había mucho que reflexionar sobre eso. En realidad, lo que hay que lograr es entender que lo que Fernando está planteando teóricamente es lo mismo que hay que hacer como actor. Y esa es la gran cuestión que se logró con este montaje. Lo voy a resumir muchísimo y claro que será tema para muchas más pláticas, pero esencialmente la teoría de Fernando parte de plantear que hay una concepción del mundo que organiza la visión del autor y que esto va a ser lo que va a generar la visión y la relación que va a establecer el autor con la realidad, y esto es lo que va a generar el estilo. Bueno, exactamente lo mismo pasa con el personaje, que eso fue el gran descubrimiento que empezamos a hacer, es decir, yo y con él, con Fernando, empecé a observar que era exactamente eso, y que entonces lo que los actores, una vez que entendían eso de manera, digamos, en la cabeza tal, lo que hay que hacer es básicamente aplicarlo. Y esa aplicación se refiere a entender que el personaje es como cualquier otro ser humano. Y eso implica, básicamente, ir a descubrir cuál es la concepción del personaje. Hay una Ajá. concepción del autor, pero esa concepción del autor se cristaliza con toda precisión en cada uno de los personajes.
y Ujú. esos personajes van a asumir una postura. Esa postura es una postura compleja, no es una postura, sobre todo porque estamos hablando de realismo, no es una postura simple. Esa postura compleja implica toda una concepción del mundo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo mismo que se hace cuando se analiza. Cuando se analiza está tratando de deducirse cuál es la concepción del autor para entender qué está queriendo decir temáticamente con la obra. En este caso, el actor tiene que entender qué está pasando con su personaje y a partir de comprender cuál es esa concepción, la herramienta es simplemente asumir esa concepción de manera tridimensional. ¿Y eso Ujú. qué quiere decir tridimensionalmente? Quiere decir principalmente trabajar desde las sensaciones emocionales, desde la sensación física, desde el diseño corporal que el personaje vive, porque no es una cuestión que decida yo actor, ¿no? Que eso es lo importante. No es una cuestión arbitraria que yo diga, yo lo voy a hacer porque así se me ocurrió y siento que es así. Claro que muchos actores que están escuchando y lo que sienten es correcto. Sin embargo, aquí la cuestión es que el punto de vista integrador es que una vez que tenemos clara cuál es la concepción del mundo que tiene el personaje, es muy fácil aterrizar esa concepción del mundo en una serie de condiciones claramente definidas creativamente desde la dirección y desde el trabajo creativo del actor, que nos permitan construir ese universo complejo que es la vida del personaje. Ok. Esto, sí, Ujú. A ver, espérame tantito, pausa, pausa. para no, no teorizar demasiado. Me parece muy, muy bueno este marco teórico que se está planteando ahorita, esto que estamos diciendo, me parece muy bueno, pero me gustaría acabar de aprovechar la oportunidad. Este es un maestro con una claridad teórica que interviene la obra Mm, El zoológico de cristal de Eugene sí, O'Neill, un segundo, que sí, interviene la obra El zoológico de cristal de Eugene O'Neill, hace una revisión de varias versiones, hasta donde entiendo, para lograr tener un texto concreto y hace la dirección de esta obra con todo este bagaje detrás. ¿Sí me explicó? Esto es lo que me correcto. parece ahorita a mí muy interesante de acabar de aterrizar. No tanto entrar en el detalle de cómo pasó todo esto, sino qué significa esto en términos de la obra. Entonces, Exacto. me gustaría empezar a tocar el material en sí. Sí, digo, estoy estaba haciendo un poco la historia para que se entendiera más o menos por dónde fue el asunto. Lo siguiente que parte del mismo impulso es que, bueno, la primera cuestión es que esta es una de las obras más entrañables tanto para Fernanda como para nosotros, o sea, como para toda la gente que estuvimos cerca de Fernando como compañía. Digamos que esta obra, la compañía inició con esta obra en el sentido de que esta compañía inició pues en el seminario de Fernando, que inició en la casa de Fernando, un día que se acabó el semestre, eh, que vino regresando de España, dio medio semestre, no dio el año completo y por lo tanto pues la información quedó a la mitad. Y entonces nos ofreció continuar en su casa, ya no había forma de que fuera en la escuela. Y los que fuimos tres personas. Y la obra que estábamos revisando justamente el día que eso inició fue el Zoológico de Cristal. Entonces, es una obra que para Fernando era resultaba muy entrañable y muy poderosa por una serie de cuestiones personales y también teóricas y también vitales. Entonces, lo que él quiso hacer justamente fue revisó las versiones, hay tres versiones en inglés. La primera, que fue una primera versión, que era una versión casi fársica, en la que Williams ponía una serie de pantallas que hacían comentarios y letreros que aparecían a lo largo de la obra, que hacían que pues, todos funcionaran de una manera más bien grotesca. Luego la versión definitiva, que fue la que estrenó, con la que se estrenó en los 40,
y luego la versión que se estrenó en Londres, que hizo una última revisión Williams. Eh, Se tomó ese material para revisar justamente porque, bueno, las traducciones evidentemente pues siempre hacen, ¿no? Como ya dicen, bueno, traidor, ¿no? Que es una traición al original. Y bueno, pues sí se encontraron que había muchos errores en las traducciones, o sea, cosas muy raras que no, no funcionaban. Y entonces lo que Fernando hizo fue justamente hacer una versión integral, tomando lo que le pareció que era más cercano a la concepción, y esto otra vez volvemos a la concepción que Williams tenía del universo de su obra, tomando material de las tres cuestiones, es decir, hay una interpretación. Vamos ahí directo, ¿te parece? Sí, sí. Eh, Hablábamos con Mario en el video anterior acerca de esta obra está planteada desde el presente de Tom Winfield, quien es el que está narrando hechos de su pasado y que a lo largo de la obra nos irán ayudando a comprender por qué este presente de Tom Winfield es el que es. Digamos, ¿no? Un poco la intención de la obra es como que comprendamos a este personaje en su actualidad, de acuerdo con una serie de cosas que sucedieron. ¿Cuál es, para que lo comprendamos mejor, cuál es la concepción del mundo de este Tom Winfield? ¿Qué La, piensa él? ¿A qué nos referimos? Para que entendamos mejor a qué nos referimos por concepción del mundo, ¿me explicó? sí, claro, la concepción del mundo, pues finalmente, bueno, voy a hablar directamente de la de él. El asunto es que lo que hay, lo voy a resumir en una imagen que Fernando planteaba, que era muy poderosa. En la Biblia, cuando viene el momento está el momento en que Lot, Lot, este personaje que habla con Dios y que finalmente vive en la ciudad esta de Sodoma y Gomorra, y un día Dios le habla y le dice, no, pues ya, esta ciudad como ha caído en el colmo de la decadencia, vamos a destruir. Bueno, es un poco lo que dice el mito, y entonces le dice, tienen que salir de allí, solo que lo único que les voy a pedir es que no volteen a ver, así oigan gritos, así pidan ayuda, oigan gente gritando ayuda, sus amigos, sus familiares, quien sea, ustedes no volteen a ver por nada del mundo. Y cuando va él y sus hijos, su esposa y sus hijas, y cuando van saliendo de la ciudad, pues eran los gritos y todo esto, y entonces la esposa y las hijas de Lot no soportan y voltean a ver, y dice el mito que se convierten en estatuas de sal, eso viene en la Biblia. Esa imagen a Fernando le resultaba muy significativa para entender lo que le está pasando a Tom Winfield. Lo que vamos a ver, como todo realismo, es cuál es la causa de un efecto determinado. Lo que estamos viendo es a un hombre que literalmente no soporta, no tolera, no puede con con las consecuencias de un acto que cometió. Lo que siente es una culpa muy grande. Ese es la actualidad del personaje. Entonces es un personaje que cada noche se emborracha y busca a alguien que presuntamente podría ser un ligue por cómo es, para contarle lo que hizo y para de alguna forma desahogarse porque no puede con la culpa de lo que ocurrió. Ajá. Aquí hay algo muy interesante. Entonces, me describes esta circunstancia de las hijas de Lot convertidas en estatuas de sal por estar volteando al pasado. Y un poco lo que está pasando con Tom es, él mismo es una estatua de sal. De hecho, el video anterior quedó padre el nombre, ¿no? Esta idea que nos propuso Mario de Tom es el fantasma de su propia obra, ¿no? Él está contando su historia, pero él mismo está completamente vacío, digamos, de voluntad, porque la dejó prendada en una acción pasada que él justifica y que él
no sé si alcanza a decirse a sí mismo, a convencerse de que hizo lo correcto o no, pero esas acciones son las que lo llevaron a tomar esa decisión. Y esta es la concepción del mundo. A esto se refiere concepción del mundo, a esta idea que subyace a las acciones de las personas, muy, no sé si inconsciente en el sentido de que no está verbalizada, no está clara por el personaje, pero muy enterrada en el fondo o muy de raíz desde donde habita su realidad actual y todo se tamiza de esta concepción, ¿no? Sí, sí, justamente. El asunto es que es el otro gran tema de la obra, que es uno de Mm, los grandes temas del realismo y de los grandes temas que a Fernando le fascinaban y por eso le aquí esta obra. El asunto de los arquetipos. Los arquetipos, más allá de la teoría del arquetipo, en realidad se vuelven estas formas de ser humanas. Esto lo estoy entendiendo apenas ahorita, pero lo voy a explicar como lo estoy entendiendo en este momento. okay. Eh, es que todos funcionamos de una manera porque el ser humano necesita tener de alguna forma algo de qué asirse. El ser humano es libre todo el tiempo. El ser humano podría vivir sin ninguna fórmula, pero nosotros no lo soportamos. Entonces, estos arquetipos se vuelven de alguna forma visiones de lo que el ser humano repite una y otra vez, sin, por pura necesidad de supervivencia, vamos a decirlo así. Entonces, Fernando hablaba del arquetipo del padre y del arquetipo del hijo. Uh -huh. Ese es el gran tema de esta obra. ¿Qué es lo que va a pasar con el hijo? El asunto es que todos somos hijos, que es lo que también hablaba, todo el realismo trata de familias. Electra, Edipo, todos son familias. Lo mismo pasa con esta obra, que es una tragedia. Se está hablando de la relación entre un hijo y sus padres. ¿Cuál es el asunto? El problema de ser hijo, la parte problemática, bueno, ¿cómo funciona el ser hijo, el arquetipo? El hijo es uno que está esperando que alguien lo salve. ¿Cómo funciona el hijo? El hijo es aquel ser que de alguna forma se manifiesta su indefensión o su carencia y que necesita que alguien más resuelva por él las cosas esenciales porque él no está pudiendo resolverlas. Así funciona la imagen del hijo. ¿Quién es la imagen ahora? El arquetipo del padre. El arquetipo del padre es la figura de un ser que tiene todas sus carencias autorresueltas y por lo tanto puede hacerse cargo de resolver la de los demás. Esa es una imagen, pero es algo inexistente en términos reales. ¿Por qué? Porque en realidad nadie, nadie tiene totalmente resueltas ninguna de todas sus carencias, pero el tema es más bien la idea de que alguien que pueda salvarte. Y eso es imposible, y eso es lo que se vuelve muy difícil, y es también el tema de la obra, pues porque no se puede salvar, no se puede salvar a nadie en el sentido estricto, porque para ser salvado se requiere de alguien que se deje salvar o que lo necesite. Ahorita estaba viendo una traducción que me gustó, pero más o menos dice eso, la canción esta de Sending the Clowns, y hay un momento que le contesta el hombre a ella que está enamoradísima de él, que le dice, bueno, la verdad es que te pido disculpas porque yo no voy a poder, tú podrías haberme salvado, yo lo sé. El problema es que no se puede jugar con aquellos que están dispuestos a salvarte cuando tú no quieres ser salvado. Uh -huh. Entonces, el tema es un poco eso, la necesidad de salvar o ser salvado. Esa es el centro de todas las esperanzas de la humanidad. Fernando le encantaba el poema de Sor Juana, de diuturna enfermedad de la esperanza que así entretienes mis cansados años, porque lo que está diciendo es muy cierto. Y lo que dice es que la esperanza es, es una cosa terrible
termina diciendo, no lo haces tú no lo haces tú por alargar la vida, sino por dar más prolongada muerte. Ese es el anhelo que la figura arquetípica del padre genera. Es el anhelo de alguien que venga, pero no va a llegar nadie, es imposible. ¿Qué es lo que hay detrás del arquetipo del padre y del hijo? Una verdad triste para la gente, pero real, vamos a decirlo así, que es el asunto de que nadie puede ser salvado porque cada quien tiene que hacerse cargo de sí mismo. Me decía hace Ahí, rato. Ajá. ahí me gustaría girar un poquitito la obra y mirar y mirar a Amanda. Eh, esto me parece interesante. Lo que estamos tratando de hacer es un poquitito ir viendo cómo está funcionando el bagaje teórico de la teoría del drama en este montaje, en esta puesta. Entonces, Amanda también tiene una concepción propia, es decir, y hay este juego también de hija y madre a la vez, que está un poco exponiéndose, digamos, a lo largo de la obra, con todo y que es la visión que Tom tiene de ella, porque no olvidemos que es Tom en el presente contando los hechos del pasado. Amanda está en ese pasado, es decir, Amanda no está presente en la realidad actual de Tom, pero lo que Tom ve de ella, esa es la concepción de la que me gustaría que habláramos un poquitito. ¿Cómo es esta Amanda entonces? Esta Amanda también es una hija. ¿Qué es lo que va a pasar? El asunto es que es una hija que está colocada en una situación muy difícil porque le está tocando, bueno, le está tocando vivir en una sociedad muy complicada y Uh en un -huh. momento eh, en una ubicación social muy complicada, porque le está tocando justamente, ella era pues hija de las grandes terratenientes del sur y le toca el momento de la decadencia. Uh -huh. Lo que podemos ver para entender esto, que es un tema muy, muy poderoso para Williams, podríamos hablar un poco para entender ese contexto, podríamos hablar un poco esta obra que se llama Orfeo Desciende, que hay versión en película que se llama El hombre de la piel de cobra, y así, no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero sí lo que se llama en español, eh, que lo que estamos viendo es básicamente cómo es el sur, y el sur es una cosa terrorífica en este sentido, en esta visión de este estrato social, porque es un universo social muy cerrado, tremendamente machista, en donde las mujeres solo son observadas como adornos, como reproductoras, literalmente, como adornos, como sirvientas de su marido y adornos, ¿no? Que tienen que aguantar, que tienen que estar embarazadas para que haya descendientes, un poco muy pues en esta idea pues el terrateniente que necesita una mujer solo para garantizar que tenga descendencia y pueda heredar sus terrenos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese es el universo en el que le está tocando vivir. Y luego, en un universo que además el sur, así como lo estamos observando bueno, lo vemos en las películas, ¿no? En, en, en Lo que el viento se llevó y en otras, y lo que pasa con la gente del sur es que todo Estados Unidos tiene este anhelo. Son hijos que salieron huyendo del padre, que pues era Inglaterra, evidentemente, y entonces tienen su momento de rebeldía, de la cual después se arrepienten, y entonces hay esta especie de anhelo moral por repetir las fórmulas de lo que era ser bien portados en Inglaterra. Entonces, todo el sur hay una copia muy deslavada de toda esta imagen de la nobleza, ¿no? Y entonces la vida de las hijas, de las niñas de la clase dominante, vamos a decirlo así, de los grandes burgueses, pues básicamente de los grandes terratenientes, era imitar esto. Entonces saben bailar, coser, tocar el piano, cantar, cocinar y una serie de cosas.
imitando mucho al modelo este que inclusive, bueno, Fernando nos decía, vayan y lean todas las novelas de Tolstoy, todas las novelas del siglo XIX, y pues se ve la vida inútil de esa clase, ¿no? De esa clase que son los que tienen los herederos, ¿no? Que viven de sus rentas y se dedican a levantarse tarde, arreglarse, polvearse la cara e irse a las fiestas, ¿no? Básicamente esa es su vida. Bueno, un poco siguiendo ese modelo de vida, en el sur, en esta clase dominante del sur, se tiene esta idea y entonces las mujeres pues sirven para eso, para procrear, para adornar, vestirse bien, verse guapas, atender. No lo sabemos a ciencia cierta, pero queda claro por todo lo que está contando, que básicamente, pues, ya no había quien, ¿no? Es decir, ella habla de sus 15,000 pretendientes, sin embargo, ella se enamora de un empleado de la compañía telefónica. Ese enamoramiento lo que nos traduce mucho es una cierta voluntad de parte de ella. ¿Cuál es esa voluntad que se expresa en eso, hablando de la concepción? Pues una necesidad de encontrar un hombre que no sea un patán, ¿no? Porque básicamente, si vuelvo a hablar de Orfeo Desciende, lo que estamos viendo son una bola de bestias salvajes, ¿no? O sea, con dinero y con todo, pero son unos animales que sin ningún problema cachetean a las mujeres y las golpean y las tratan con la punta del pie y les ponen palizas terribles si no hacen lo que ellos dicen, ¿no? Ese es el modelo de vida a la que ella podría aspirar. Y por supuesto, enamorarse de un hombre que la trate con cuidado y como lo describe, con ternura y con amabilidad, pues resulta algo muy seductor, pero por otro lado, una actitud muy rebelde de parte de Amanda en un momento determinado, lo cual habla bien de ella, pues habla de una posición más vital y que no está dispuesta a convertirse pues en una prostituta de elegante, ¿no? En el Ujú. sentido de que se convertían en esas mujeres, ¿no? Eh, Sin embargo, es como querer cambiar algo, pero no todo. Y ahí es donde empiezan los problemas. Porque básicamente el asunto es que sí quiere buscar a este hombre, pero quiere seguir teniendo el nivel de vida que tenía en su casa y las costumbres que tenía. Y ahí es donde empiezan los problemas. Pues porque básicamente, pues este es un empleado de la compañía telefónica que está esperando que ella trabaje, porque él solo no va a poder pagar la casa. Y ahí es donde las cosas empiezan a funcionar muy mal porque es como si ella estuviera esperando pues que va a arreglar la casa y a ser feliz y alguien se hará cargo de pagar, ¿no? Y no funciona. Y lo que sabemos es que la forma en que se está yendo él, que es muy terrible, porque es así de un día no regresó y les mandó luego meses después una carta diciendo hola, adiós, desde un puerto desde Mazatlán, porque además se fue hasta México, este, nos habla un poco de la sensación que debe haber tenido, es decir, que es la que vemos en la obra, o sea, si eso no nos lo cuentan, lo vemos en la obra, que es porque es una mujer tremendamente agobiante. ¿Cuál es la concepción que hay ahí? Pues la de alguien que es tremendamente machista, una mujer que es tremendamente machista, que está esperando que haya un hombre que la salve, que haya un hombre que se haga cargo de las cosas, y pues no va a funcionar. Y ese machismo se traduce muy tristemente en dos cosas. Primero, en la manera, en la esperanza que tiene de que Tom se haga cargo de todo. Y dos, en la educación que está dándole a Laura, porque la está convirtiendo en una mujer tremendamente inútil. Es decir, no, no, no ayuda, no colabora en el sentido de niña, haz algo, ¿no? Sino como que ella tiene esta esperanza de que la mujer tiene que estar adornando literalmente su casa y siendo bonita y ya con eso basta, pues esa es la concepción. Y esa concepción es una concepción trágica. Claro. Hay una cosa más que me parece que tiene el personaje de Amanda, tú me dirás si entra en juego o no, eh, porque Tom se lo dice así
con total descaro, ¿no? El asunto de ¿por qué cometiste tú un error trágico, ¿no? A qué se refiere? A este matrimonio, pues que resultó fallido, ¿no? Y hay una cosa en Amanda, me parece, de sí reconocer consecuencias negativas de haber hecho un acto rebelde, como lo estamos diciendo ahora, un acto de desobediencia a su familia, a su cultura, a su destino, casi podríamos decir, ¿no? Era una mujer destinada a cierto estatus vital, sí cumplía con una serie de requisitos que esa sociedad machista le iba a pedir, pero al momento de no hacerlo, digamos, recibe en consecuencia este matrimonio que resulta fallido con dos hijos en una ciudad, ya no en este lugar idílico de paseos en el bosque y de una serie de cosas. Ella misma dice, ¿no? Así de el escaloncito de mi guardilla prácticamente es lo único que me queda del porche que yo tenía en donde yo podía estar, ¿no? Entonces, hay una culpa ahí presente. Ella tiene la sensación de estar purgando una condena que ella misma se granjeó. Y aquí es donde me parece que también pasa algo tremendo. Y parte de esa condena son estos dos hijos. Sí, y eso es lo que se ve muy doloroso de la obra, porque esta mujer, siendo muy amorosa, porque nadie puede negar que es muy amorosa con sus hijos, lo está viviendo como el peor error de su vida. Es decir, son la consecuencia del error que cometió. Esto lo vemos muy claro porque no está enojada con el marido, está dolida. Y lo que sí vemos es que aún sigue enamorada de él. Uh -huh. Es decir, ni siquiera es que esté furiosa porque la dejó, está enamorada porque hay algo que ve en él que intuye, pero no alcanza de ver cuál es, no alcanza a mirar que tendría que soltar, lo que tenía que soltar es la educación esta que ha tenido, pero lo que está viviéndose es, de alguna forma, voy a resumir mucho, es así. El asunto es que yo cometí el error de desobedecer y por eso pasó lo que pasó. Entonces ahora sé que soy culpable de haber desobedecido y que esa desobediencia es el peor error que cometí y por lo tanto lo que sobreviene, como dices, es una culpa muy grande que se va a traducir en esta necesidad tremenda de que de alguna forma, y esta es la parte más oscura, es muy oscura y muy fea y muy difícil de mirar en la obra. O sea, no es evidente, pero es lo que está haciendo. Y por eso los personajes son tan complicados. Porque ella está haciendo todo para que Tom se vaya. Y uno se pregunta, pero es que ¿por qué haría eso? Y esa es la parte muy oscura, porque el asunto es que es una mujer que está buscando pagar por lo que hizo. Y lo que es más triste todavía es que ella va a hacer que ella y su hija paguen por lo que ella hizo. Y lo que está haciendo es de alguna forma querer salvar al hijo. Y la idea que tiene de salvarlo, esto es entre comillas, Uh -huh. es echándolo, es decir, logrando que se vaya. Lo que, digamos, ella no esperaba dentro del plan es que también la semilla de la culpa está sembrada en Tom. Entonces, Exacto. a pesar de que se va, es en la culpa que Tom siente, en donde es más hijo de su mamá, digamos, iba a decir hijo de su madre, pero iba a sonar feo, es más hijo de su mamá, porque está siguiendo su designio, su doble designio. Por un lado, vete, pero por el otro, vive tu vida con culpa. Pero es que ahí hay una cosa que me parece muy importante. Esta culpa está inoculada, digamos, ¿no? Porque
lo que vemos en la obra, lo que vemos en la dramaturgia, lo comentábamos con Mario la sesión anterior, es una serie de acciones cotidianas bastante normales en términos generales de lo que es una familia, ¿no? Es decir, muchas de las circunstancias que vemos en la obra son circunstancias que hemos visto en nuestros propios hogares. Y en esas circunstancias está subyacente esto que estamos llamando ahora concepción del mundo. Sí, sí, Ahora, nada más para acabar de darle la vuelta a la obra. Y en este sentido, Laura tiene una concepción que también empata con lo que está sucediendo con Amanda. Y estábamos a punto de llegar ahí, nada más hicimos este pequeño como resumen para avanzar hacia allá, ¿no? sí, ahí es necesario decir una cosa que es básicamente, esta es una cosa que es importante que Fernando, bueno, lo identificó cuando yo, enterándose de los términos de psicoanálisis, que es la cuestión de la deriva. Pero para hablarlo menos teóricamente, básicamente, el mismo momento como lo dice Freud, hay una herencia que no es biológica, dice Freud, y eso es todo, de ahí sale todo. Hay una herencia que es muy poderosa y que no es biológica. Eso es lo que está ocurriendo aquí, es como una especie de germen del mal que se transmite. ¿Cómo es esa transmisión? Y eso es lo que se vuelve muy difícil y triste, porque no se transmite de una manera terrible como si fuera un contagio de una enfermedad atroz, sino se transmite justamente a través del amor. Es muy bonito porque estamos en una obra, no diremos cuál ahorita, pero hay un momento en que dice, una hija dice, es terrible las cosas que una madre y una hija le puedan hacer, sí, pero todo ocurre con dulzura, todo ocurre en nombre del amor. Y eso es lo que se vuelve muy terrible de la obra, porque básicamente el asunto es que lo que está pasando con Tom es que hay una cosa difícil, y ahorita voy a hablar de Laura también, que es el asunto de no podría irse porque tiene conciencia, no podría irse porque sabe que irse implica, sabe lo que implica. Sin embargo, la madre presiona y presiona y presiona. ¿Qué es lo que tendría que pasar? Pues básicamente uno lo tiene muy claro viendo la obra, y es que habría que ponerse todos un par de cachetadas y decir basta. Cuando Laura decide vomitar y toda esta serie de cosas, ¿cómo se quita eso? Pues se le pone un par de cachetadas y le dice, a ver, mamacita, ¿quieres vomitar? Voy a estar aquí sentada junto a ti en la escuela y cada vez que quieras vomitar te voy a dar un par de cachetadas. ¿Qué prefieres? Y aquí está tu trapeador y tu Ahí está, y pues cubeta. si vomitas, mira, aquí está el trapeador, lo limpias, mamacita, y se acabó el Uh -huh, problema. uh -huh. ¿Explicó? Pero el asunto, y ahí es donde estamos, hay que entrar con Laura. ¿Qué es lo que va a pasar? El asunto es que el machismo de Amanda es muy, muy fuerte, y ese machismo se traduce en la sensación de no valer como por ser mujer. Uh -huh. ¿Qué es lo que va a pasar en esta transmisión, en esta herencia no biológica? Lo que va a pasar es que es una idea irracional y absurda que nos cae porque viene de quién sabe dónde. Lo define muy bonito García Lorca. Hay un momento que está diciendo en la casa de Bernarda Alba, es que hay cosas que los antiguos sabían y que nosotros desconocemos. Sí, porque así vienen las ideas. Tenemos una idea que no entendemos por qué creemos en ella, pero la creemos como si fuera la ley y la damos por hecho, y ya ni siquiera entendemos las razones por las cuales lo creemos. Así funciona esa herencia no biológica. Son ideas
que es como si las hubieran cincelado en nuestra piel y se quedaran allí y se vuelven como órdenes ancestrales atávicas que no podemos deshacer. Una de esas que está muy claramente planteada en la obra es la idea de que una mujer sin un hombre no puede vivir. En el caso de Laura, eso se traduce en ser mujer o vivir, o ser una mujer es no ser nada. Ahora, es una idea estúpida. ¿Cómo funciona eso? Como es estúpida y es absurda, el ser humano dice, estoy recibiendo esto y me parece estúpido, pero como me lo está dando mi mamá, no puede ser estúpido. Y entonces uno se aferra, Y o porque me lo está dando mi madre, eso es el amor. sí, pero entonces lo que va a ocurrir es que yo tengo que justificar eso como de lugar. Ujú, ¿Sí me explicó? ujú, Y entonces ahí es donde viene el germen trágico de la cuestión, porque en tanto que eso se convierte en una idea que es absurda, incuestionable y que necesita encontrar una forma de ser sostenida de alguna forma para que funcione lógicamente, yo voy a hacer el esfuerzo vital de sostenerla. Y ahí está el germen de lo trágico, ujú. porque el juego es esta idea, como dice, es muy triste, como lo dice Willy Loman al final de La muerte de un viajante. Este muchacho vale 10 millones de dólares. Y entonces ya tiene la idea que lo va a llevar a matarse. Pero es así. Yo encuentro una idea, tengo que sostener esta idea y voy a buscar justificarla. ¿Qué es lo que está pasando con Laura? Entonces, el mensaje que está recibiendo Laura es, pues, eres mujer, pues eres nada, ¿no? Básicamente. Ujú, Y ella entonces está demostrando que es verdad y está haciendo todo por demostrarlo. No porque quiera, sino porque cree en eso. ¿Sí? ujú. Y Sí, entonces hay una sensación de invalidez que se traduce en el síntoma muy claramente, que es el asunto de la polio. del apoyo. Ujú. Sí, ahora, esto me parece también fuerte, interesante. Laura es la primogénita. Si hubiera una primera causa, digamos, para que ese matrimonio se hubiese tenido que intentar continuar, es precisamente ella. Entonces, hay una especie como también de culpa inconsciente, eh, de asumir como su lugar, su papel de carga, su papel de yo soy la representación de la culpa y ahora te voy a pesar, ¿no? Sí, porque el asunto es que eso es bueno, hay muchos casos clínicos muy fuertes de psicoanálisis, porque yo sé de psicoanálisis, entonces, porque mi mamá era psicoanálisis, entonces, bueno, he leído muchos casos. Hay un caso muy, muy bonito que era así. El asunto es que estaba la niña, la mamá estaba embarazada en los 50, no había todavía estos aparatos para saber si era niño o niña. Está embarazada y entonces en eso estaba la mamá con ella y de repente viene el parto, la mamá está a un lado presionando así, tienes que hacerlo, en fin, todo lo que a veces las mamás pueden hacer. Y de repente la señora que estaba pariendo pare y le dice, es una niña. Y la mamá hace, la abuela hace. "Ah". Y entonces la hija se le queda viendo a la mamá así, horrorizada y espantada porque tuvo una niña. Y entonces la bebé no respira. Ujú, Entonces empiezan a hacer todo porque respire y no respira. Es un médico, el libro, por si quieren leerlo, se llama Crónicas Médicas de un psicoanalista, que era un médico que se volvió psicoanalista años después. ok. Está en Editorial Nueva Visión. Y entonces, está así, y de repente él dijo, es que esta mujer está estorbándola. Pensó, lo que sentía en ese momento, esta mujer está estorbando. Entonces sacó a la mamá le dijo y empezó a hablar y sacó a la bebé, la llevaron a un cuarto a un lado para que dejara de estar sintiendo la agresión, porque lo que está recibiendo es una agresión muy grande.
Y claro. entonces el médico empezó a calmar a la señora y decir, mira, es una niña preciosa, no sé qué, no sé qué, no sé qué, cálmese, tal, 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 tal. Y logró tranquilizar a la mamá, no a la abuela, a la mamá. Y entonces de repente en el cuarto de al lado, la niña empezó a llorar. Mm, ujú, Por ujú, supuesto que somos muy sensibles. ujú, Entonces, por supuesto que hay una reacción, porque lo que efectivamente debe haber pasado, lógicamente, tristemente, es que siendo ella tan machista, el hecho de haber tenido una hija primero, que su primer ejemplo haya sido una hija, ha de haber sido vivido muy mal, ujú, ha de haber rechazado mucho a la niña. ujú, Y ujú, luego que el padre no la pelara y pasara todo lo que cuenta, porque dice, entonces se iba, no hablaba tal, y hasta que un día pase, se fue, desapareció. Es muy probable que el segundo embarazo, que es el de Tom, haya sido un intento desesperado de lograr en contentarlo y le salió de alguna forma, ella quería bien porque fue niño, ujú, ujú, pero pues no funcionó porque de todas formas se fue. Es decir, esto es muy triste y muy doloroso de entender, pero efectivamente el problema es que eh, tener un hijo no necesariamente se hace por amor, ¿verdad? Se puede ujú, hacer por muchas razones, que es lo que decía Fernando, no voy a citarlo ahorita, pero básicamente se hace por muchas razones y es probable que a Tom lo haya tenido pues en relación a eso. Ante el fracaso que fue el primer embarazo, pues el segundo era por favor que sea niño porque ella, ni siquiera es probable que eso no haya modificado tampoco la actitud del padre, es decir, no sabemos qué tanto le modificó, no parece que no, porque básicamente no funcionó para que se quedara, ujú, pero la que se está sintiendo muy mal en ese sentido, por eso pongo el ejemplo de este caso clínico, pues ujú, porque básicamente es ilustrativo un poco de la actitud que ella debe haber tenido, que no ujú, es diferente a la actitud que tiene durante la obra, me explico, es decir, siempre está claro, tratando con mucho desprecio a Laura, con mucha dulzura, que es la otra cosa que se vuelve muy complicada, porque la trata con cuidado, dulzura y cariño, pero la está nulificando. ujú. De Esa hecho, nulificación, esta dulzura y este cariño la llevan a consecuentar cosas en donde Laura tendría que haber tenido un límite, lo que estamos hablando hace un momento, ¿no? Así de, vas a vomitar, órale, limpias y aquí voy a estar contigo y órale, y vas y yo te llevo a la academia comercial y yo desquito mis $50 que pagué de cursos y de mi cuenta corre que te haga secretaria, que es lo que haría otro tipo de mamá. Pero esta la deja y se entera meses después que la chava no nunca fue. hizo nada. Y entonces eso nos habla de este nivel de desprecio, digamos, ¿no? Es decir, sí te estoy cuidando, pero te estoy cuidando para que te conviertas en aquello que me va a pesar y que se va a convertir en mi cruz, en mi carga, digamos, ¿no? Sí, porque, digamos, ahí volví a entender a Laura, es que la gente puede pensar que Laura es tonta, no es tonta, o porque bueno, luego hay análisis que son así como, no, lo que pasa es que es psicótica, ya, entonces ya con eso ya se quitaron del problema, ¿no? No, voy a citar otra vez otra obra que lo dice, que hemos revisado recientemente. Hay un momento en que una hija le está diciendo a su madre, madre, es el fracaso de la hija la secreta satisfacción de la madre, es mi fracaso tu secreto placer. Y Fernando decía, el problema es que esa hija no se está dando cuenta, y es por eso estoy hablando, porque eso es lo que le pasa a Laura, que su fracaso es su secreto placer, porque el placer que esa hija siente es el placer de darle gusto a la mamá. Si mamá a ti te da gusto que yo fracase, pues te doy fracaso, que eso es lo que a ti te gusta. Y con eso yo me siento tranquila. Ese es un poco el juego que está jugando Laura, que es el asunto de ser obediente.
volvemos al arquetipo del hijo. Laura está jugando a ser una niña una hija obediente. ¿Obediente de qué? Uno dice, pero es que si no estudia, es que está siendo obediente de algo que la misma madre no se está dando cuenta que quiere. ¿Ves? ¿Qué es lo que estás Ujú, diciendo? ujú. Lo que se vuelve muy terrible con estas cuestiones es que uno tiene que tener cuidado de lo que quiere. ¿Sí me explicó? Ujú. Sí. Ok, me gustaría rozar un poquitito nada más el personaje de Jim O'Connor, Ah, más para acabar de cerrar este ciclo de revisión de los personajes. Esto porque, de alguna manera, aunque el personaje no está dentro de la familia, su incidencia parece mínima, digamos, tiene un peso tremendo y definitivo. simbólico y grave de una serie de cosas, ¿no? Entonces, por eso me parece que sí vale la pena como comentarlo. Hay una cosa que tiene Jim, que ahora que estábamos hablando del pasado de Amanda, me parece interesante de traer. Jim es alguien que está pensando en el Estados Unidos del futuro, ¿no? Entonces estudia técnico de radio y fue a la exposición, ¿cómo se llama la exposición? El, el siglo del progreso, Por ¿no? eso. Exacto. Entonces y Tom lo presenta como un personaje que nos hace ver una realidad a la que no pertenecíamos. Es decir, ellos están en este mundo lleno de recuerdos de un pasado grandioso, de socialité y una serie de cosas, cuando en realidad el país se ha movido hacia otro tipo de cosas y hacia, que eso es una cosa que me parece interesante. Creo que es el momento en el que está naciendo la idea de sueño americano. Es decir, este es el país de las oportunidades, del progreso, del avance, de los logros. Y Jim de alguna manera representa eso con sus aspectos también negativos, su petulancia, ¿cómo se llama? Esta forma ahí como muy pagada de sí misma, muy sorda también, machista también de algún modo, muy sorda a la realidad de los demás, ¿no? El progreso, sí, el poder, sí, ¿no? Así como muy echado para adelante, diríamos nosotros. Y ese es su lugar en esta obra. Es un personaje muy interesante. Dice, él es el, ¿cómo dice? Misterioso pequeño, ¿cómo dice? Este personaje es el siempre esperado algo. El siempre esperado algo por el cual vivimos. Mm. O sea, es lo exterior a esta familia. Ahora bien, es una promesa en pocas palabras. Ujú. Pero es muy bonito. Dramáticamente es precioso que sea una promesa, porque él mismo es la promesa, ¿no? Él mismo trae la promesa en su cabeza y tal. Lo que hemos visto, que hemos descubierto durante el trabajo pues de construcción de los personajes y el análisis de la obra, es que este personaje, bueno, puede caer muy mal y es muy chocante en un momento determinado. Sin embargo, hay algo en el personaje que se vuelve de alguna forma interesante, muy bueno, no solo interesante, sino difícil, doloroso igual, porque no es un personaje, este personaje no sería trágico, este personaje es un personaje como de pieza. Ujú. Y lo que es muy bonito del personaje es que hay una especie de reconocimiento que ocurre de una manera muy puntual, porque el asunto es que este hombre está atrapado en su fantasía de la adolescencia, muy como los personajes de Eugene O'Neill, ¿no? Estos personajes de La Luna para el Bastardo, que están diciendo, recuerdo tal, y hay un momento que lo dicen en La Luna para el Bastardo, es que ese momento de la adolescencia, cuando uno está terminando la universidad, uno
sabe que de la universidad, el high school, tiene que saber que en ese momento fue feliz y uno piensa que podría, que vendrá otra felicidad después y luego se entera que ese momento era la felicidad, ¿no? Eso lo dice en La Luna para el Bastardo, uno de los personajes. Este es tal cual eso. Entonces, este personaje se la pasa recordando sus glorias en el high school, en la secundaria, bueno, sería preparatoria para nosotros, eh, y son todas las promesas del futuro, ¿no? Es el que se cree todos los cuentos del futuro, y efectivamente es un soñador. Pero ¿qué es lo que pasa? El asunto con el soñador es que es un escapista, vamos a decirlo así, porque el que sueña es porque no soporta su realidad, necesita soñar para huir de su realidad. Y lo que se vuelve muy conmovedor en la obra es que hubo un momento en donde no huyó, que es lo que descubrimos en el texto. Pasa así como una cosa muy sutil porque de repente, ya que está con Laura, está haciéndose gracioso con Laura y tal, coqueteándole, porque él viene en plan tal cual de, es mi noche de sábado, voy a venir a conquistar a una nena, ¿no? Ujú, Y pues me voy a divertir conquistándola. Y esa es la visión que él tiene, ¿no? O sea, realmente ese es su objetivo esa noche, divertirse y pasársela bien. ujú, Sin embargo, pues le salen las cosas un poquito muy mal, ¿no? ujú, Y lo que se vuelve muy interesante es que se topa cara a cara con, literalmente con lo que fue su pasado. ujú, Y lo que es muy conmovedor es que en ese pasado tuvo un momento único, que fue un momento en que se encontró con alguien con quien pudo ser honesto y claro. Y ese personaje fue Laura. ¿Qué es lo que había entre Laura y él? No mucho, simplemente eran dos que se sentían fuera de todo. Él jugaba a ser la estrella, pero lo que se vuelve muy triste es que es un hombre que se dedica a vivir para demostrarle a los demás la idea que los demás tienen de él. Pero el problema con vivir así es que uno se queda vacío y se queda exhausto por estar queriendo jugar a hacer lo que los demás digan. ujú, Entonces fue muy exitoso en la preparatoria haciendo eso. Pero en medio de todo ese juego de apariencias que se ha dedicado a sostener durante toda la preparatoria, se encontró con Laura. Y lo que pasó con Laura es que era una muchacha que estaba siendo muy honesta y que tenía mucho miedo. Y él reconoció el miedo de Laura. Y ahí tuvieron un momento de honestidad en el que los dos se entendieron. Y ese es el momento de verdad, el único momento de verdad que este hombre ha tenido en su vida lo tuvo con Laura. Y eso es lo que hace que todo sea más triste todavía, porque básicamente, digamos que si ha amado a alguien, ha sido a Laura. Lo poco que puede amar, pero la ha amado. ¿Por qué? Hablábamos el otro día en el seminario de Luisa Josefina Hernández de las bodas, y yo entendí una cosa que es muy bonita en esa obra, que es que estos personajes se están reconociendo. El presente uno de esa obra y el presente 2 y el 3 lo que están planteando es el momento en que estos personajes se aman, el 1 y el 2. Y lo que estamos viendo es cómo es el amor. Y eso es muy poderoso, porque básicamente el amor no es esta idea romántica que tenemos. El amor es el momento en que hay el reconocimiento de dos que saben que son iguales. Y esa sensación de igualdad se vuelve aterradora porque yo sé que ante ti no me puedo hacer tonto. Y eso es lo que Jim tuvo con Laura, que es un momento de verdad. Y no fue buscado ni nada, ocurrió. Estaban juntos, se entendían, ni siquiera es que tuvieran que hablar. Y esto es un poco lo que la gente, lo que hemos visto que la gente luego no entiende en las confesiones, en la novela de la maestra Luisa de las confesiones, porque dice, es que ¿por qué soporta si es un imbécil? Maristela Albáñez, ¿por qué soporta a Paco Macedo? Porque pueden estar juntos sin hablar, porque se entienden, porque hay un reconocimiento. Eso es el amor.
No el amor romántico, no el amor de pareja, es el amor, punto. Lo que hay entre ellos es amor. Y es lo que hubo en la adolescencia de Jim con Laura. Y eso hace que las cosas sean más feas todavía, porque este hombre tiene la oportunidad, porque tiene el impulso, tiene la oportunidad de recuperar eso que tuvo en algún momento, que era lo más cercano que va a tener toda su vida a entender quién es él mismo, y lo deja ir. Y al dejarlo ir le destruye la vida a la otra. Eso es lo que es más triste todavía. ¿Por qué? Porque lo que le está diciendo no es que no sea verdad, es verdad, pero el problema es que no sirve que se lo diga y se vaya, ¿me explicó? Se lo tendría que decir, quedarse y asumirlo juntos. Pero entonces le rompe el unicornio, le rompe la mentira vital a Laura y no se queda a compartir el descubrimiento que los dos podrían haber hecho de eso. Y ahí está el fracaso. Y que en realidad podría haber sido la oportunidad de modificar este entramado, este ciclo de cosas que están en el que están inmersos, en el que está inmersa esta familia, digamos, ¿no? La posibilidad del amor habría abierto la puerta a que este mundo tan cerrado, tan nostálgico, tan cargado de culpa, tan pues sí, viciado entre ellos, pudiera ser una cosa distinta. Y sin embargo, por sus propias taras de Jim, se vuelve completamente imposible también, ¿no? Sí, porque lo que pasa es que es constante con su carácter. Entonces lo que vemos que es un hombre muy cobarde. Ujú. Y lo que siente es pánico otra vez, como lo sintió entonces y como lo ha sentido toda su vida. Y entonces, pues le resulta más cómodo quedarse con la idea que tiene y casarse con la mujer que le conviene casarse y con la que cree que va a estar bien. Pero es como, voy a citar aquí muy culto yo, pero es bonita la frase. Dice Lacan, cuando está analizando a Hamlet, el asunto es que Hamlet está en la hora de los otros, de los padres, de tal, tal, pero dice, lo que Hamlet no se da cuenta es que siempre estuvo en la hora de Hamlet. Mm, Y es lo mismo, esta era su hora, era el momento de tomar la decisión de ser algo, alguien para él, y se echa a correr, literalmente se echa a correr. Entonces, eso es lo que se vuelve muy triste. Creo que eso completa, o sea, esto también lo tengo más claro en este momento, pero sí está planteado en la obra, por eso dice el esperado algo por el cual vivimos, mm, porque es el momento es decir, sí está planteando que este hombre tuvo la oportunidad de amarla y de ujú, amarse a sí mismo. Es decir, el amor no es otra cosa que la posibilidad de aprender a amarse a uno mismo. ujú, Y sí ujú, estuvo esa posibilidad allí, pero no la aprobé, no quiso, tuvo pánico y se fue. Si eso hubiera ocurrido, pues sí, como dices, todo hubiera podido cambiar, pero nada cambia, todo se queda como está. ujú, Y bueno, pues es muy triste porque, bueno, lo que sí pasó en la vida real, que es lo que está basando, efectivamente, Williams le presentó a un amigo a su hermana, a Rose, se llamaba la hermana, y efectivamente el amigo, cuando ya estaban a punto de casarse, decidió abandonarla. Y lo que pasó realmente en la realidad, que es muy triste, es que a partir de eso se desencadenó ya la psicosis de la hermana mm, y la llevó al hospital psiquiátrico. ujú. Ahora, para acabar de cerrar ya esta conversación, esto que hemos venido platicando entonces es estos movimientos internos que tiene cada personaje que estamos reconociendo en la teoría como una concepción del mundo. El mundo para ellos está visto desde este lugar y la interacción de estas concepciones, digamos, es el conflicto
que estamos viendo en escena. Estos, digamos, en ese nivel es en el que se desarrolla el conflicto en una obra realista, no tanto en las cuestiones anecdóticas, porque lo que estamos diciendo, anecdóticamente están pasando cosas relativamente tranquilas y comunes y normales de muchas casas, pero este subtexto que está ahí, eso es, digamos, para lo que se hace la puesta en escena, para que emerja a la vista del público este universo interno de los personajes. Y desde allí el público pueda identificarse de algún modo. Sí, digamos, qué bueno que vas por ahí, me gusta. El hablar de que esto es una tragedia, porque eso es, teóricamente uno dice, ah, es una tragedia, yo sé, y parece que con eso ya me vuelvo más culto y puedo presumir. No, justamente decir que esto es una tragedia nos habla de cuál es la intención que el texto tiene y qué es lo que quiere generar en el público. ¿Qué es lo que todo realismo quiere generar en el público? Una conmoción muy grande por entender cómo funcionamos como seres humanos. Es decir, si hay una identificación en el realismo, el punto no es por nada que la tragedia haya tenido una función religiosa en los griegos, porque básicamente el asunto es que es una forma de darte una cachetada para que pienses qué estás haciendo de tu vida. Y eso es la intención de una tragedia, que pienses si tú qué estás haciendo de tu vida. Y el gran tema aquí tiene que ver con la relación con los padres. ¿Qué es lo que no es que Tom, no es que esté bien o mal que se haya ido? Es que no se puede, dice él, vuelvo a citar, que le estaba mucho Fernando, el consejo de la boda de Rosario Castellanos. Nunca tragues nada que no seas capaz de digerir, que no seas capaz de vomitar. ¿Qué es lo que está pasando? Que él sabe que no podría dejarlas así porque es criminal hacerlo. Él no puede solucionar el asunto, pero tendría que haber encontrado la manera de hacérselos notar, ¿me explico? Solo que el asunto es que no, hay un punto que se vuelve muy complicado. Y entonces, lo que se vuelve terrible es que él está haciendo finalmente lo que la mamá le está diciendo. Está siguiendo el camino que la mamá le está marcando. Y el camino que le está marcando la mamá es un camino trágico. Abandónanos para que tú seas responsable de nuestra destrucción. Ese es el camino que la mamá está marcando. Exacto. De esto que estás comentando ahora me parece lindo de la función religiosa, digamos, de la tragedia. Eh, en qué sentido religiosa actualmente? Bueno, a- yo al darme cuenta, yo espectador, incluso yo actor a lo mejor, o yo músico, porque a mí me tocó, ¿no? Esa parte. Yo involucrado o viendo o entendiendo lo que está pasando aquí, yo todavía tengo una posibilidad que el personaje no tiene. Es decir, el personaje ha sido creado para ayudarme a ver que yo sí tengo opción. Es, en ese sentido está lo religioso, ¿no? En el sentido de asumir la propia responsabilidad, de tomar las propias decisiones, de verlo tan claro allá que pueda yo decir, alto. Sí, digamos que para entender eso, religioso en el término esencial del término, que quiere decir religar, ¿con qué? Contigo mismo. No es con los demás, es con la realidad, pero esa reunión es encuéntrate a ti mismo, que es lo que... Finalmente, ¿cuál era el impulso religioso de los griegos? Lo que decía el oráculo, el edificio del oráculo de Delfos, que era la religión que tenía, ¿no? Conócete a ti mismo. Es el sentido. ¿Con qué te tienes que religar? ¿Con qué te tienes que reunir contigo?
reencuéntrate contigo y date cuenta. Hay una cosa que últimamente, que ese es el sentido de la tragedia, ¿eh? El sentido de la tragedia, efectivamente, como dices, es mira a estos seres destruirse por pensar como tú, destruirse por creer lo que tú crees. Y la pregunta es, ¿quieres tú acabar? ¿Quieres tú seguir este camino? Piénsalo. Ahora, no es un sentido didáctico de no te portes mal, no, es simplemente decir la humanidad piensa estas cosas. Toda la humanidad lo ha pensado desde siempre. Observa a dónde llegan esos pensamientos. ¿Sí me explico? Para que te reúnas contigo. Diré una cosa que hay por ahí un neurocientífico que se llama Puig o algo así, un español, que lo dice muy bonito, me pareció en estos días. Sí, el asunto es que somos libres y que somos capaces de ejercer nuestra libertad y eso es difícil de entender, pero de eso habla la tragedia. La gente piensa que porque está triste o está deprimida no puede ejercer su voluntad. Yo puedo estar triste y deprimido y sin embargo decidir que voy a dejar de hacer esto o hacer aquello. Si yo permito que mis emociones decidan por mí, pues estoy frito. Pero en cambio, yo puedo estar triste y saber que aunque esté triste, quiero irme de este lugar o quiero hacer esto y lo decido y lo hago. Y entonces ejerzo mi voluntad. Eso es de lo que está hablando la tragedia, de que todos y cada uno somos capaces de ejercer nuestra propia voluntad. Y lo problemático es ejercerla siguiendo nuestras emociones o nuestras ideas. Porque uno puede oponer resistencia. ¿Qué es? Pues es muy sencillo. Yo puedo estar, lo dice él, yo puedo estar muy deprimido, pero eso no quita que yo pueda decidir dejar de hacer algo, ¿no? Más bien, en realidad, la depresión también de alguna manera es una decisión, ¿no? Sí, claro. Lo dice y habito entre nosotros, ¿no? Se sufre o se disfruta por elección. Entonces, bueno, creo que este puede ser un cierre, ¿no? Entonces, Ah, diré una cosilla más, y ya para cerrar. Ya sé que vamos a cerrar, pero nada por esto que dijiste. Sí, ujú, digamos que lo único que es importante saber es que pareciera que las emociones son la ley de la vida humana. Es decir, pareciera que si yo siento esto, pues ya eso es lo que siento y mi vida se va a regir por eso. Y lo que se está diciendo y que está diciendo aquí la tragedia es, este final no tendría que ser ese final, porque él está decidiéndolo así. Podría no haberlo decidido de esa manera, pero porque cree lo que cree, pues por eso decide esto. ¿Se me explicó? ujú, ujú, Lo que vamos a ver, qué es lo que decía Fernando, el mundo del realismo es un mundo de opciones, siempre hay una opción. Y es muy importante que en el realismo haya opción. ¿Sí me explicó? ujú. La emoción en ese sentido, digo nada más para decir, ok, si la depresión es una decisión, sí, sí, de acuerdo, pero hay momentos en que, lo voy a plantear así, la muerte de alguien te deprime, aunque no quieras, ¿me explico? Tú puedes decir, ¿puedo oponerme a mi depresión? No, pues me está deprimiendo porque es un hecho real, porque algo se me murió. Yo no puedo jugar a no sentir eso, lo estoy sintiendo. Ahora, la gran diferencia es si yo permito que eso domine mi vida. Claro, ¿Me pero explico? eso es también una cosa que Fernando hablaba mucho, no es lo mismo, pues hacer eso, tienes una herida y la dejas sanar y dejará cicatriz, que como dicen ahora, significa aquí dolió y aquí sanó, pero también tengo la opción de no dejarla sanar nunca y estarla manteniendo siempre a carne viva, ¿no? Y entonces, ese es, digamos, como el punto de la decisión. No se puede negar la herida
más bien se tiene que asumir. Y al asumirse, tengo la posibilidad de poder transformarla o vivirla de un modo distinto y no simplemente como una laceración Exacto. o una culpa, ¿no? Que es lo que pasa con esas personas. Ok. Maestro, muchas gracias. Bueno, pues nada más recordar que In Memoriam el Zoológico continuará todavía en temporada, en los sábados a las 5 de la tarde, hasta... Hasta finales de junio, y luego os acabaremos el sábado, el sábado 30 de junio, no, el sábado 29 de junio. Sí, Ok, sábado, sí. Tendremos un receso de 2 semanas y regresamos el 20 de junio. ok, De muy bien. julio. De julio, exacto. Muy bien. Bueno, pues todavía tenemos oportunidad de verla. De verdad, no se la pierdan. Me parece muy interesante, digo, más allá de lo que podamos aquí dilucidar, entender, conmocionarnos con lo que está sucediendo con la obra. Toda la reflexión que estamos teniendo tiene por objetivo ayudarnos a enterarnos, a emocionarnos por querer ir al teatro. El objetivo de todo esto es vayamos al teatro a que nos pase, no solamente a que lo reflexionemos. Sí, diré, nada más para cerrar por ese comentario que hizo maestro, una cosa. Teatro, decía el maestro Fernando, quiere decir el lugar donde se mira. Y es muy bonito porque es el mismo origen de teatricón y teoricón, tienen la misma raíz, porque el teórico es el que mira lo que entiende y el teatro es el lugar donde se mira. Entonces, el teatro es un lugar para entender lo que hacemos y es un lugar para emocionarnos entendiendo lo que hacemos. Es un lugar para aprender a mirarnos, vivir y entender cómo es nuestra vida. Entonces, pues vengan a entender con nosotros y vayan al teatro, porque ese es un espacio privilegiado para emocionarse y comprender cosas. Exactamente. Muy bien. Bueno, pues los esperamos en In Memoriam el Zoológico. Nos queda una sola función también de Y Habitó Entre Nosotros el próximo martes 4, me Cuatro parece. de Martes junio. 4 de junio es la última función de Y Habitó Entre Nosotros en el Espacio Urgente 2 del Foro Shakespeare, martes a las 8:30. No se pierdan también esa otra hora para que también, ahora hemos hablado de esta parte teórica, de dirección, de Fernando, para que conozcan también la parte dramatúrgica del maestro Fernando Martínez Monroy, y bueno, pues para que también conozcan más de lo que estamos haciendo. Por ahí en los otros videos están algunas introducciones a la obra Y Habitó Entre Nosotros. Tenemos una entrevista con Esteban Montes, tenemos una entrevista con Francisco Javier Rodríguez. Bueno, pues los esperamos en el teatro y pues muchas gracias y nos vemos pronto.